Hola, somos Pablo Roser Limiñana y Sheila Soler Ortiz y os vamos a presentar la ponencia Hermenéutica y Entendimiento Mutuo, el viaje a la Meca en 1937. Agradecemos a CIMAR, al segundo Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe, Islámico y Occidente, que nos han brindado la oportunidad de explicaros nuestra investigación. En este sentido, en la introducción, os diremos que esta presentación explora cómo de una manera y una metodología hermenéutica se puede trabajar de una manera crucial la comprensión de eventos históricos y culturales como los que os presentamos. La hermenéutica efectivamente nos ayuda a contextualizar, en este caso, y a analizar el viaje a la Meca en 1937, que luego explicaremos. Organizado en este caso ese viaje por funcionarios del Protectorado de Marruecos español de aquel momento. Destacamos, por tanto, en este concepto de la hermenéutica, la importancia del análisis fenomenológico interpretativo, IPA en inglés, como método de investigación en nuestro estudio. Hablamos de funcionarios. El funcionario principal, Francisco Limiñana, es un funcionario que estuvo al frente, por decisión política, de esta misión político-religioso claramente de propaganda. Este funcionario tuvo una trayectoria, que se podría caracterizar por una diversidad de experiencias y roles en el ambiente y el ámbito de la diplomacia y el trabajo consular. A lo largo de toda su carrera profesional desempeñó diversos roles, incluyendo, por ejemplo, secretario intérprete del árabe, cónsul, interventor local en distintas ciudades del Protectorado de Marruecos, profesor de Derecho Administrativo en la Academia de Árabe y Bereber de Tetuán. El 24 de mayo del año 23 es nombrado encargado de asuntos consulares de España en Oujda, una ciudad fronteriza entre Marruecos y Argelia, entre Marruecos francés y Argelia, y está en este lugar hasta 1929, destacando en las negociaciones que tuvieron lugar con Abdelkrim, conocido por este funcionario, en lo que luego acabará siendo una ruptura de negociaciones y una guerra franco-española contra los indígenas. En 1931 se le otorga el pase a la carrera diplomática y asume el cargo de tercer secretario de embajada. Se produce el golpe militar de Franco, esta persona está en Tetuán, acepta la llegada de las nuevas autoridades, tiene un proceso exhaustivo de depuración de funcionarios, pero permanece en el protectorado a servicio de los nuevos dirigentes de la dictadura franquista. A pesar de esto, de esa depuración, y muy probablemente por su especialización en el mundo árabe, tanto en la lengua como la cultura, antropología, etc., continuó su carrera en el ámbito diplomático y consular, como decíamos, ocupando cargos importantes en distintos ámbitos del mundo árabe, en Orán, en Argel, en Túnez, Turquía, dentro de esa política panarabista que manejaba y difundía y desarrollaba la España franquista en aquel momento. Uno de sus logros importantes fue crear la primera embajada de España en Arabia Saudita. Hasta ese momento no había embajada. Esto fue el 14 de mayo del año 56, en donde tuvo un desempeño importante en esto de las relaciones internacionales con el mundo árabe, todos los temas relacionados, obviamente, con los temas comerciales y económicos. Y también participó en la organización del viaje del rey Faisal a España en 1962, que es el que aparece precisamente en la imagen. A la derecha está el funcionario Limiñana. Bien, el expediente que manejamos y que investigamos de manera hermenéutica es efectivamente, como decíamos, el viaje de peregrinos en barco español a la Meca. El 29 de enero del 37 parte este barco desde Ceuta
con rumbo a Melilla, y desde allí va haciendo escala en distintos países y ciudades, Trípoli, Port Said, Suez, para llegar al final a la capital de Arabia Saudita, a Jeddah, en donde desembarcan los peregrinos musulmanes para ir a la Meca en peregrinación. Es escoltado con distintos cruceros españoles. Pensar que estamos en el contexto de guerra civil en España, y por tanto debía ser escoltado para no ser bombardeado. Los peregrinos y el barco llegan el 11 de febrero del 37 al puerto de Jeddah, y por tanto se inicia lo que sería el proceso de peregrinación. El 12 de marzo se realiza, por tanto, la visita, y se parte otra vez hacia España el 26 de marzo con distintas escalas hasta llegar a Ceuta el 26 de marzo. Días después, estas personas y otras muchas, se calcula en 1.200 personas marroquíes, embarcan otra vez en el Domine, que es como se llama este barco, para ir a Sevilla a rendir honores y homenaje al dictador, a Francisco Franco, que es el que había organizado, o el responsable al menos, de este viaje. Obviamente, el motivo de la organización y la consecución de este y sorprendente viaje, primero porque fue el que inauguró una serie de viajes que se fueron organizando a la Meca en peregrinación para los musulmanes del protectorado, pero sobre todo por el contexto bélico en el que se desarrolló este viaje. Digo que el motivo de dicho viaje obviamente no lo podemos extraer y aislar de su contexto político, que es la Guerra Civil Española, y obviamente también del intento de los sublevados de ganarse a una población musulmana, la del protectorado español, que se debatía en cuanto a si apoyaba a los sublevados, apoyaba a la República o sencillamente abogaban por la independencia. ¿Qué método es el que hemos utilizado? Como método, digo, de investigación. Bien, hemos utilizado, decía antes, el análisis fenomenológico interpretativo con el fin de poder explorar cómo las personas dieron sentido a sus experiencias en el contexto histórico, incluyendo un análisis textual, contextual y cultural, para terminar en un análisis hermenéutico propiamente dicho. La interpretación contextual la realizaremos utilizando el contexto histórico, obviamente, y el contexto cultural, con el fin de interpretar los significados que hay detrás de las palabras de los documentos que analizamos. Consideraremos cómo las circunstancias y las perspectivas culturales pueden haber influido en la creación y la interpretación de estos documentos. En segundo lugar, la reconstrucción del sentido, por la que tratamos de reconstruir el sentido original de los documentos y las intenciones que hay detrás de ellos. Selección de documentación. Nuestra selección de documentos y textos se basó en la relevancia para el fenómeno de investigación. Elegimos cuidadosamente documentos de ese expediente del viaje a la Meca, que proporcionaban información obviamente significativa sobre este viaje en el contexto de la Guerra Civil Española del año 1937. Recopilación de datos. Los documentos que analizamos incluyeron artículos de prensa, informes técnicos, proclamas y discursos de la época que, nos ayudaron a crear una investigación lo más amplia posible sobre distintos documentos con distinto origen y con distintos referentes hacia destino. Lo primero que hicimos, por tanto, una vez hecha esta selección, es la transcripción de datos. Antes de analizar cada uno de estos documentos, se transcribieron para asegurar una comprensión precisa de los textos originales. Análisis textual. En cuanto al análisis textual, desglosamos los documentos en segmentos significativos en cada uno de ellos. Esto nos permitió, sin duda, poder examinar detenidamente los detalles de cada documento. Análisis contextual. El análisis contextual nos ayudó a comprender cómo los eventos históricos, como por supuesto la Guerra Civil Española, fueron influyentes en el viaje
a la Meca en 1937 de estos peregrinos musulmanes del protectorado español. Contextualizamos los documentos, por tanto, en un marco histórico evidente. Análisis cultural. Aplicamos la semiótica cultural y la comparación cultural para analizar símbolos, metáforas y elementos culturales en los documentos. Estos nos permitió explorar cómo influyeron en la construcción de significados. La interpretación contextual implica utilizar el contexto histórico y cultural para descubrir los significados que hay precisamente detrás de las palabras. Por tanto, consideramos cómo las circunstancias y perspectivas culturales influyeron, sin duda, en la creación y la interpretación de los documentos. Reconstrucción del sentido. En este punto trabajamos en la reconstrucción del sentido original de cada uno de estos documentos y, por supuesto, las intenciones que hay detrás de ellos. Consideramos cómo los autores, pero también los destinatarios, esperaban que se entendieran los mensajes que venían incluidos en estos documentos. Realizamos una reflexión crítica. La reflexión crítica es absolutamente esencial en nuestro enfoque hermenéutico. Cuestionamos nuestros perjuicios culturales, obviamente, y consideramos la aplicabilidad actual de nuestros hallazgos. Es importante obviar estas etiquetas que a veces ponemos a las cosas dentro de nuestro ámbito y contexto habitual de interpretación. ¿Qué conclusiones sacamos? Nuestro análisis hermenéutico arroja luz evidentemente sobre las relaciones históricas entre España, el mundo árabe, el mundo islámico y Occidente. Los documentos revelan un esfuerzo significativo por parte del régimen de Franco para utilizar la diplomacia tanto cultural y religiosa como herramienta para fortalecer las relaciones con el mundo árabe islámico de este sistema de organización política que se pensaba instaurar en España. El viaje de peregrinos a la Meca y su recepción en España ilustran cómo la cultura y la religión se usaron, sin duda, para crear vínculos y mejorar la imagen de España, tanto internamente en el protectorado de Marruecos como de manera internacional. Se observa una clara intención de España, obviamente de la España franquista, de establecer y ampliar su influencia política y económica en el mundo árabe, no solamente en Marruecos. Esto incluye la utilización de propaganda, comercio, educación, como medios para lograr objetivos políticos y económicos específicos. Las acciones de España en relación con el mundo árabe e islámico estaban estrechamente vinculadas a sus políticas internas. La promoción de la identidad nacional y la legitimidad del régimen de Franco, cuestionada obviamente internacionalmente, se entrelazan con los esfuerzos por fortalecer las relaciones internacionales. No queremos terminar esta investigación y esta exposición sin hablar de las relevancias que tiene la misma para la actualidad. ¿Cómo se aplican nuestras conclusiones en el contexto actual de las relaciones culturales internacionales? Bueno, pues analizamos precisamente esa relevancia actual a partir de nuestros hallazgos con el fin de fomentar el entendimiento mutuo. Los documentos subrayan cómo los eventos históricos y las políticas del pasado continúan influyendo en las percepciones y las realizaciones actuales. Comprender, por tanto, este pasado es crucial para abordar los desafíos y fomentar el entendimiento mutuo entre las relaciones contemporáneas de Occidente y el mundo árabe e islámico. Finalmente, queremos agradecerles por su atención durante esta presentación y al Congreso por permitirnos realizar esta exposición.